Gloria al Señor, que el Señor le continúe bendiciendo. Gloria a Dios, es una gran bendición estar aquí compartiendo con todos ustedes y les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Reciban saludos de la misionera Alicia Island, reciban saludos de nuestro equipo pastoral, nuestra junta administrativa y el personal técnico y administrativo y toda la congregación de la ciudad celestial. Es una gran bendición compartir con ustedes y llegar a ti, a tu hogar, a tu familia con este mensaje de esperanza, con un mensaje de Dios para tu vida. Este es el día que hizo el Señor, nos gozamos y nos alegramos en Él, y en medio de las dificultades que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, la iglesia sigue hacia adelante. Es importante que mantengamos nuestra confianza puesta en el Señor. En el día de ayer fuimos atacados por ese huracán que entró en la parte sur de nuestro estado y golpeó algunas ciudades donde tenemos iglesias establecidas, pero la misericordia y la mano del Señor ha estado para protegernos y ayudarnos, y en medio de las dificultades seguimos dando gloria y honra al Dios del cielo. Quiero invitarte a que busque en tu Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, para que poder reflexionar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo número 12, dice la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Señor, gracias te doy por tu palabra que es espíritu y es vida. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Añade bendición, salud y vida a cada uno de los amigos y hermanos que están al alcance de esta voz, que están participando de esta transmisión, los que están aquí en el estacionamiento de la Iglesia de Dios Pentecostal. Sigue alcanzándolos con tu misericordia. En el nombre de Jesucristo te bendigo, te doy gloria. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Quiero reflexionar en este día una mujer vestida de sol. Una mujer vestida de sol, que es un pasaje bíblico que hemos escuchado de él en tantas ocasiones, hemos estudiado de ese pasaje, pero tiene un mensaje significativo para la hora que estamos viviendo y también para la iglesia de Jesucristo. Una mujer vestida de sol. Gloria al Señor. Y en este pasaje bíblico del capítulo número 12 del libro de Apocalipsis tenemos unos protagonistas y unos personajes que se mencionan principalmente en este capítulo 12. Y uno de ellos es esa mujer vestida de sol, que vamos a describir quién puede significar esa mujer vestida de sol. Es un enfoque prácticamente al pueblo de Israel, al pueblo judío, que representa esa mujer. Y nosotros también, gloria al Señor, es importante que señalemos algunos ejemplos bíblicos. Y uno de los ejemplos que señalamos es cuando José tiene su sueño en el libro de Génesis.
en el capítulo número 37, José están reunidos su padre y sus hermanos, y José le dice que tuvo un sueño y él vio que él era una estrella y el sol, refiriéndose y tipificado por su padre Jacob, que es un símbolo de Israel, y la luna, tipificándolo con Raquel, su señora madre, y 12 estrellas, que eran los hermanos de él, estaban y se postraban delante de él. Y la misma interpretación que da Jacob cuando queda sorprendido frente a la exponencia del sueño es lo que nos lleva a nosotros a tener ese señalamiento, aparte de que en la palabra del Señor hay varios señalamientos que comparan a Israel con ese sol, aunque la palabra del Señor también señala el sol refiriéndose tanto a nuestro Padre Celestial como también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prácticamente en el libro de Isaías y en otros profetas, él dice más: a vosotros, en el libro de Malaquías, lo que creéis en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá Jehová salvación. El otro personaje es un dragón escarlata. ¿Y a quién podemos describir como este dragón? El color escarlata es el color rojo encandecido. Y ese dragón, que era el villano, que en la mitología lo señalaban como un gran monstruo que venía para destruir, pero ese dragón aquí en el capítulo 12 claramente dice que era la serpiente antigua, que se llama diablo o Satanás. ¿Y por qué el color rojo? Ese color rojo porque sencillamente la sangre que ha derramado a través de la historia Satanás, en su desespero por neutralizar las cosas que Dios tiene establecido. El otro personaje que menciona aquí en este capítulo número 12 es un hijo varón. ¿Y quién es este hijo varón? Lo describe claramente a través de la escritura, como también a través de este mismo capítulo, porque dice que fue arrebatado para Dios, y dice que regirá las naciones con vara de hierro. No hay que describirlo mucho más, porque todos sabemos, hablando de la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también de su establecimiento para reinar. El otro personaje que menciona aquí es el arcángel Miguel. Es un personaje que tanto Daniel en el capítulo 10 como en el capítulo 12 menciona, y Judas en el versículo número 9, y en el libro de Apocalipsis, principalmente aquí en este capítulo 12, menciona a Miguel. Judas lo menciona en un conflicto que menciona Judas como peleando por el cuerpo de Moisés, pero también lo menciona en la intercesión que tenía Daniel en el capítulo 10, en el capítulo 12 de Daniel, donde dice que había una intervención espiritual en el clamor que Daniel hacía, pero sin embargo Miguel descendió, enviado por Dios para bendecir y luchar en favor de Israel. Y el otro personaje que menciona este capítulo 12 es el remanente de Israel, que es atacado por el dragón, y eso lo vamos a describir. ¿Qué describe este capítulo 12 del libro de Apocalipsis? Los ataques infernales en contra de Israel. Y si van en contra de Israel por la identidad de que Dios le había dicho al pueblo que si entraban en el pacto iban a ser su especial tesoro, también hay un ataque en contra de la iglesia. Y cómo enfocamos uno de los versos de este capítulo 12 que hemos dado lectura, que quiero señalar para ver el ataque y la atención que da Satanás para tratar de lanzar un ataque, en el ataque que ha lanzado desde el principio contra la simiente de Dios, es el verso 4, que dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, Satanás tiene una furia
contra el Hijo de Dios, contra el plan y propósito de Dios, y tú como iglesia no te va a escapar de ese ataque, ni como ministro ni como siervo del Señor, porque si eres amigo de Dios, eres enemigo de Satanás. Si le estás sirviendo a Dios, está despreciando las tinieblas y el enemigo te va a atacar. Te debiera preocupar si no te ataca, pero cuando tú te identificas con el Señor, cuando vives para Dios, cuando amas a Dios, tendrá guerra y ataque. Pero quiero hacer un señalamiento sobre este ataque en contra del pueblo de Israel. Aparece en la historia gráficamente que ha sido privado 2 veces de su territorio. Israel ha sido privado a nivel general 2 veces de su territorio, en el cautiverio babilónico y también cuando Tito invadió en el año 70 e Israel tuvo que abandonar su tierra. También 2 veces ha sido llevado cautivo a otras naciones. Y eso es bien importante que lo veamos y lo entendamos, porque Israel ha sido llevado cautivo en 2 ocasiones a otras naciones y 2 veces ha sobrevivido a despiadada persecución en tierras extranjeras, y uno de ellos es cuando vimos en el tiempo del rey Asuero y también en diferentes circunstancias, pero quiero puntualizar 2 veces, y 2 veces ha regresado milagrosamente. ¿Cuál es el intento del dragón contra la simiente? Eso podemos verlo desde el inicio de la historia de la humanidad. En primer lugar, él lo vemos en el engaño de la primera pareja. Desde ese momento, Satanás se rebela contra la humanidad y engaña a la primera pareja. Pero vemos el intento de Dios en el capítulo 3:15 del libro de Génesis, cuando Dios promete una simiente. Dios promete el hijo de esa mujer vestida de sol, refiriéndose al Redentor, a la promesa establecida para alcanzar el propósito de Dios en la redención del hombre. También vemos el ataque cuando Caín mata a Abel. Pero también vemos el esfuerzo de Dios en restablecer esa línea mesiánica cuando entonces Caín mata a Abel, pero Dios escoge a Set. Y la palabra Set lo que significa es sustituto. Y como Caín elimina, inspirado por Satanás, elimina a Abel y dice se acabó el pacto y el propósito, entonces Dios trae a Set, que es sustituto, y Dios sigue la línea establecida. Pero más adelante vemos otro ataque satánico en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando la humanidad se rebela contra Dios, pero también en medio de esa rebelión, Dios siempre tiene una vacuna, siempre tiene un remedio. Y entonces vemos que en medio de esa crisis, cuando no había esperanza porque toda la humanidad se había rebelado contra Dios, Dios escoge a una familia. La Biblia dice que Noé era justo, era pregonero de justicia, y en medio de la crisis de la humanidad había un remanente. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, 8 personas en medio de la destrucción del mundo le juraron fidelidad a Dios y fueron salvados. Entonces el plan de Dios no falla. Después vemos el ataque cuando en Génesis se revela la humanidad y establecen la torre de Babel en un desafío de idolatría, en un desafío de ciencia, en un desafío de astrología. Entonces construyen la torre de Babel y quieren que su cúspide llegue al cielo para tratar de intervenir aparentemente en el pensamiento de Dios. Pero entonces allí, en medio de aquella crisis, Dios confunde las lenguas de ellos y Dios llama a Abraham. Dios siempre ha tenido hombres y mujeres señalados en medio de todas las crisis, en medio de todas las dificultades. Por eso la iglesia de Dios está aquí levantando bandera de gloria en una humanidad
perdida, para que el mundo sepa que en medio de las crisis hay una iglesia que proclama la grandeza de Dios y proclama el señorío de Jesucristo. A Dios sea la gloria. En medio de la crisis, de esa crisis de persecución, de dolor, vemos que Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, pero Dios utiliza un remedio y sana el vientre para que continúe la línea genealógica, los planes y propósitos. En un nuevo ataque, en el capítulo 32 del libro de Éxodo, el pueblo se rebela y hace un becerro de oro. Y en medio de esa crisis que el pueblo le dio la espalda a Dios, entonces Dios levanta a Moisés y como intercesor ora, intercede y Dios tiene misericordia y entonces el pueblo es librado de la muerte. Luego vemos que Dios levantó a David en medio de sus propósitos, pero entonces Saúl, iluminado por Satanás, vino para perseguir y tratar de matar a David y le lanzó un ataque satánico, pero Dios libró a David, Dios preservó la vida de David. Luego más adelante vemos que en medio de la crisis del pueblo, Atalía se levanta para tratar de exterminar la línea genealógica, pero sin embargo la misericordia de Dios es tan grande que Dios preservó, utilizó a una sierva que trabajaba en la casa y ella salvó a Joás y a la niñera para que ese fuera preservado y llevara la línea que Dios tenía establecido. Y lo registra Segunda de Reyes capítulo 11 versos 1 y 2. Más adelante vemos que se levanta Amán como un instrumento satánico y levanta consigue una orden para exterminar al pueblo de Dios. Pero sin embargo, en medio de aquella crisis, Dios levanta a Mardoqueo y Mardoqueo señala a su sobrina Esther, la insta a que tenía que interceder y levantarse porque el pueblo estaba en peligro. Esther se levanta y Dios libra de una manera milagrosa a aquel pueblo. Más adelante vemos que nace el Mesías y entonces Herodes viene y levanta la matanza de todos los niños para tratar de eliminar la línea mesiánica, pero sin embargo entonces Dios le dice a José que salga con María hacia Egipto y entonces los libra. En cada una de las circunstancias está la mano del Señor obrando, y por eso quiero ir directamente a estos versos de este capítulo 12. El verso 1 que hemos dado lectura dice que apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Era un símbolo de Israel. Se le da diferentes interpretaciones, pero Israel es aquella mujer, porque en Israel, de esa simiente, es que viene ese hijo varón, que es el que va a reinar, no solamente sobre la iglesia, sino sobre todo el mundo. Está reinando espiritualmente, y también en el milenio gobernará y reinará sobre toda la tierra, y regirá las naciones con vara de hierro. El versículo número 2 dice: estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando se llegó el día, como dice el libro de Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Para qué? Para pagar el precio de nuestro pecado y redimirnos. El verso 3 dice que apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cabeza 7 diademas. Un dragón escarlata. Y este dice que tenía aquí 7 cabezas. Dice, señalar, he aquí una gran señal. Tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. La cabeza era un símbolo de reino y los cuernos era un símbolo de fuerza, de poder.
y está hablando de que el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, cuando habla de 7 cabezas, que está hablando de reino, han existido 6 imperios de escala mundial, de donde el 7º imperio, el del anticristo, va a tomar su savia para poder gobernar. Y de eso habla Daniel en el capítulo 7, cuando está hablando de aquella experiencia, y también habla en el capítulo 3 cuando la imagen que ve Nabucodonosor. Esos imperios de escala mundial que han existido, de todos ellos el anticristo va a tomar una cabeza, una imitación, y son los que conforman el poder del anticristo para el tiempo de la gran tribulación. El primero era Egipto, el segundo era Babilonia, el tercero era Medo-Persa, el cuarto era Greco-Macedonio, estaba el imperio romano, y entonces viene luego el imperio del anticristo. Esos imperios, tanto el imperio Egipto, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio greco-romano, greco-macedonio, el imperio romano, y entonces el imperio del anticristo, todos van a formar ese poder para tratar de darle la fuerza, y Satanás directamente va a dar toda su fuerza y su dominio al anticristo, y el anticristo va a lanzar su único ataque y su último ataque a la mitad de la 70ª semana de Daniel 7, 9:24, y va a tratar de exterminar al pueblo de Israel. Y ahí es lo que vemos, lo que entra. Dice que este dragón, con su marca de sangre, su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojaba de la tierra. Y ahí los teólogos enfocan a la rebelión de Lucifer, cuando se rebeló y arrastró a un grupo de ángeles, tanto como lo señala Pedro y lo señala Judas en sus cartas. Asimismo hace este dragón escarlata, Satanás, cuando se rebela contra el cielo, antes de ser despojado de su gloria por su rebelión, arrastra una 1/3 parte con su cola. Y dice: y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ese era el ataque que lanzó Herodes y que Satanás todo el tiempo ha lanzado para tratar de estorbar los planes y propósitos de Dios. Pero el plan y propósito de Dios es perfecto. Un ataque grande lo lanzó en el desierto, cuando Satanás se le presentó al Hijo de Dios diciéndole: no tienes que buscar la cruz, yo te puedo proporcionar la corona sin la cruz. Pero él dijo: no, Satanás, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Yo voy a la cruz porque voy a cumplir el plan de redención. Voy a la cruz porque cumplo el propósito de Dios. Voy a la cruz porque tengo que redimir al hombre. Voy a la cruz porque tengo que pagar el precio por el pecado. Y en la cruz Jesucristo destruyó el imperio de la muerte y exclamó: sorbida es la muerte en victoria. Alabado sea Dios para siempre. Un ataque de Satanás. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El enemigo trató de estorbar esos planes, de destruir el propósito de Dios. Pero Dios libra a su hijo amado, pasa por el proceso. Otro obstáculo que tuvo fue la piedra que estaba en el sepulcro. Las mismas mujeres decían: ¿quién nos removerá la piedra? Pero sin embargo hubo un terremoto y removió la piedra, y Jesucristo triunfante salió de allí. Él no necesitaba que movieran la piedra. La piedra no fue para que Jesús saliera, sino para que las mujeres que iban a ser testigos del poder de la resurrección pudieran ver la tumba vacía y pudieran encontrarse con el Cristo glorificado, que es el Cristo con el cual nosotros nos hemos encontrado. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el poderoso, el glorioso, el admirable, el consejero, el Dios fuerte y el príncipe de paz.
El principado está sobre sus hombros y su gobierno no tendrá límite ni fin. Pero dice que su hijo fue arrebatado para Dios y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Estos 1260 días son el tiempo de la gran tribulación. Lo he repetido en varios enfoques. El tiempo de la gran tribulación está dividido en dos partes de la tribulación, la 70ª semana de Daniel. En el reloj profético, 3 años y medio. Daniel dice que va a ser un pacto el anticristo por 7 años. Y todo va a ser paz, va a construir el templo para los judíos y ellos van a estar de luna de miel, pero a la mitad de la semana, entonces, eso van a ser los últimos 3 años y medio, que van a ser 3 años y medio de persecución. Van a ser los años de tiempo de angustia para Jacob, que dice Jeremías capítulo 30, verso 7. Van a ser el tiempo de gran tribulación, que dice Mateo 24, 21. Va a ser el tiempos y la mitad de tiempo, que dice Daniel en el capítulo 9, en el versículo 24 al 27. Y también que dice Apocalipsis capítulo número 10 y capítulo número 11, que habla de 42 meses de tiempos y la mitad de tiempo. Y es también lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 12, verso 6. Ese tiempo Dios va a preservar a la mayoría del pueblo de Israel. Dios le tiene un lugar preservado en el desierto, donde de una manera milagrosa, y ya han existido eventos históricos donde Dios ha preservado tanto allá en Petra, reservó en un momento dado al pueblo de Israel, como le ha hecho preservar en el desierto y en tantos lugares. El poder de Dios es ilimitado. La gloria del Señor no hay quien lo detenga. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Y por más que Satanás se pueda enfurecer contra la hueste desde el pueblo del Señor y contra la iglesia, como dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 59, porque el enemigo vendrá como ríos, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. De Dios es el poder, la gloria y la autoridad de ese Dios todo suficiente. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios tiene preparado un lugar. Y vamos a seguir hablando a través en estos días sobre ese proceso que va a pasar el pueblo de Israel. Porque a la mitad de la semana, los últimos 1260 días, en los últimos 42 meses, recuerden que en el calendario judío, en el calendario hebreo, los meses proféticos y los meses del calendario son de 30 días, y por eso es que equivale a 1260 días o 42 meses. En ese tiempo, Dios tiene un plan y un propósito de preservar a Israel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pablo dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Sus cuarteles generales están en la atmósfera. Por eso hay tantas cosas siendo lanzadas a través de la televisión, a través de las redes, porque son ataques satánicos. Pero va a llegar un momento en medio de esa pelea que Dios delegará en Miguel, y Satanás va a ser derribado de ese trono que tiene de las tinieblas en la atmósfera, y va a caer él con todos sus ángeles, con todos sus demonios. Pero oiga bien, cuando eso pase, que caiga aquí en la tierra, la angustia y el desastre va a ser infernal. Si usted mira las 7 trompetas, los 7 sellos, los 7 ángeles, las 7 copas, usted va a ver
cómo van a haber terremotos, angustia, desastre. Pero en medio de toda esa dificultad, la iglesia va a estar celebrando las bodas del Cordero con Cristo delante de la presencia del Señor. Lleno de gloria, lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de la gracia y el poder de Dios. Por eso hay una iglesia que mantiene con luz de esperanza, conectada con el cielo y sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad. Dale gloria y honra al Dios del cielo. Ese es el desafío final. Mientras Israel está allá, va a haber un grupo que va a estar siendo atacado por Satanás, y no solamente por todos sus demonios, sino también que todas las naciones se van a reunir para tratar de convencer a Israel, a la buena o a la mala, y hacerle frente. Pero sin embargo, Dios tiene la preservación, y más adelante estaremos hablando plenamente de ese gran conflicto que se va a efectuar al borde de la segunda venida de Cristo y al borde del comienzo del milenio. Dice aquí que quienes Él trata de atacar, a quienes, a los que lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para concluir, ¿quiénes? Aquellas personas, ¿cómo han resistido la persecución? La han resistido de varias maneras. Primero, por la sangre del Cordero. Las únicas cosas que nos pueden librar del pecado, de la miseria, de la atadura, del peligro, de la depresión, de las opresiones, es la sangre poderosa de Jesucristo. Por eso Juan decía que si estamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia. Como único la iglesia ha vencido es por medio de la sangre del Cordero. Recuerden que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 los 24 ancianos y Juan ven a un cordero como inmolado, con esa marca del derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Había que tener un derramamiento de sangre. Los sacerdotes tenían que hacerlo día tras día, pero vino Jesucristo, entró en el lugar santo y en el lugar santísimo y hizo un sacrificio eterno y para siempre, y a través de esa sangre vencemos. Porque cada vez que Satanás ve la sangre, se recuerda de la cruz, y cuando se recuerda de la cruz, ve la muerte de Cristo, y cuando ve la muerte de Cristo, ve la resurrección de Cristo, y cuando ve la resurrección de Cristo, Satanás escucha el grito que dice: sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo venció, la iglesia vence a través del poder de la sangre gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa sangre que era derramada por el sacerdote, esa sangre que marcó los postes y los dinteles de las casas para que el heridor no pudiera entrar, esa sangre que marca la mente de cada creyente que está en comunión con Cristo, esa sangre que marca la vida del creyente que se ha aferrado al sacrificio de ese derramamiento, de esa sangre poderosa que no ha perdido su poder. Ese sacrificio está vigente, está presente y está al rescate de todo aquel que acepte el sacrificio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos lo han vencido a través de la sangre de el Cordero. Lo han vencido. ¿Y por qué? Y también por la palabra del testimonio de ellos. No hay una cosa más poderosa cuando un creyente testifica de la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo último que dice: y han menospreciado sus vidas. Y el Señor dijo: el que deseara salvar su vida la perderá, pero el que perdiere su vida por causa de mí o de mi palabra la hallará. Una mujer vestida de sol. Dios preparó un plan y un propósito,
Y cuando señaló a la serpiente en el capítulo 3 del libro de Génesis, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú la herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Esa simiente es Cristo. Esa simiente fue el que hemos recibido. Esa simiente es el que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Aquí hay una iglesia victoriosa. Aquí hay una iglesia gloriosa. Aquí hay una iglesia que se identifica con el sacrificio glorioso. Ese sacrificio glorioso es el que neutraliza los ataques satánicos, el que neutraliza el poder de la muerte, el que neutraliza el poder satánico y el que te ha libertado del pecado, de la muerte y de la maldad. Así que, amigo que me escucha, una mujer vestida de sol, el remedio que Dios puso y señaló no está en la mujer, sino en el Hijo. Y la Biblia dice, Jesús mismo lo dijo, que Jesucristo era esa simiente, y esa simiente es la que nos redimió de nuestros pecados. Así que yo quiero presentarte ese plan de salvación, para que tú entiendas que tú necesitas refugiarte en el sacrificio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Te invito a que le dé tu corazón a Cristo. Te invito a que lo acepte como Señor y Salvador. Te invito a que acepte el sacrificio glorioso y te ampares en esa sangre que Jesús derramó, esa sangre inocente para rescatar tu vida de los demonios, del pecado, de la lujuria, de la maldad, de la muerte, y darte vida y vida en abundancia, y que un día tú puedas abrazarte con Él en el reino de los cielos, con el que fue arrebatado para Dios y está sentado a la diestra del Padre para salvarte y bendecirte. Quiero orar por ti, para que el Señor te alcance, te perdone y te liberte. Yo quiero que repitas conmigo la oración de arrepentimiento y tu vida sea impactada y marcada con el poder y la gracia de Dios. Voy a orar por ti y por todos los que quieren reconciliar su vida con Dios y aceptarlo como Señor y Salvador. Repite conmigo la oración. Dios de amor y de misericordia, en este momento te acepto como Señor y Salvador. Te pido tu misericordia que alcance mi vida. Perdona mis pecados, alcánzame con tu perdón y con tu salvación. Te confieso públicamente y me cubro bajo el poder de tu sacrificio, bajo el poder de tu sangre. Anota mi nombre en el libro de la vida y saca todo lo que no te agrada y lléname con tu Santo Espíritu. Por Cristo Jesús. Amén. Señor, te presento cada una de esas vidas que te han confesado. Te pido que tu poder lo alcance, que tu misericordia lo salve, lo limpie, que tu sangre preciosa lo transforme, y que en el día que viene podamos abrazarnos en el reino de los cielos. Los ligo a tu ministerio, a tu promesa y a tu salvación en el nombre de Jesucristo. Padre, también te pido por cada uno de los fieles que están aquí en el estacionamiento de la iglesia adorándote. También los que nos siguen a través de la televisión, a través de las redes sociales, te pido que llegue a ellos con sanidad, con bendición, que tú les supla todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Lo que están pasando por momentos de presiones, de enfermedades, Padre Celestial, lo que están pidiendo, Padre Celestial, una pareja, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo le provea de acuerdo a tu voluntad. Lo que están pidiendo un hogar, un automóvil, lo que están desempleados, sin comidas, angustiados, lo que están enfermos con algún tipo de perturbación, de problema, de dificultad. Envío tu palabra de poder, neutralizo todo poder de enfermedad. Abre, Padre Celestial, las ventanas de los cielos, envía bendición a cada vida hasta que sobreabunde, suple todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Muestras tu gloria, manifiesta tu poder y tu autoridad. Envío tu palabra para tu gloria y tu honra, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendigo y alabo el nombre de nuestro Dios.